Buenas noches. El tema de la salud mental y de la drogodependencia es una de las asignaturas pendientes del Estado peruano. Nuestros presupuestos para enfrentar este grave problema, creciente problema, son escasos, evidentemente son insuficientes. Nuestras campañas publicitarias para impedir que los jóvenes se acerquen a la droga han fracasado. Desde hace muchísimos años tenemos campañas sobre la idea de a la droga dile no y otros lugares comunes más o menos parecidos. Y lamentablemente los censos que realizan instituciones serias como CEDRO y otras nos demuestran que se amplía el panorama de las drogas y que trágicamente los menores se inician cada vez más temprano en el consumo de drogas, tanto las drogas legales como las drogas ilegales. El último incidente de esta trágica historia lo acabamos de ver con los cadáveres de Chosica, algunos todavía sin terminarse de identificar porque están carbonizados. Lamentablemente los centros de rehabilitación, muchos de ellos, no cuentan con requisitos mínimos para funcionar. Pero si ellos funcionan así es porque hay una demanda y una necesidad. Y esta demanda y esta necesidad parte de un hecho básico. No queremos fumones en la calle. Los municipios son presionados por los vecinos para que los saquen de la calle, es decir, los manden a otro distrito. Las familias no terminan de asumir su responsabilidad en esto que es una enfermedad, en esto que es una adicción, es una forma patológica de relacionarse con el mundo, con la sociedad, con estas sustancias nocivas y con la propia familia. De algún modo, la idea que muchos tienen o tenemos en la cabeza como sociedad es que hay que encerrarlos, hay que ocultarlos y hay que ignorarlos. Los consumidores de drogas tan terribles como la PVC constituyen un déficit enorme en política de salud pública y en responsabilidad social de todos nosotros. Estamos discutiendo un nuevo reglamento para los centros de rehabilitación. Está bien que haya un nuevo reglamento, pero convengamos en una cosa: este es el país de las leyes, de los reglamentos, de los decretos, de las legislaciones, de las declaraciones de principios. Y la verdad, todos son un saludo a la bandera. Mientras nuestro Estado no tenga la capacidad suficiente, primero, para financiar el tratamiento de las personas que son drogodependientes y en general de todas las afecciones mentales, y segundo, para que los centros de rehabilitación funcionen de manera coordinada, organizada y limpia. No queremos depósitos de drogos que terminan siendo depósitos de cadáveres como el de Chosica. En el programa de hoy hemos invitado al doctor Teobaldo Llosa. Vamos a seguir invitando a especialistas que nos ayuden a poner en contexto el tema de la salud mental en nuestro país y de las prácticas que existen en este momento de rehabilitación, si así se puede hablar, de los drogodependientes. Bueno, el doctor Teobaldo Llosa, como usted sabe, es un psiquiatra especialista en adicciones, tiene varias publicaciones sobre el tema y tiene unos libros donde se explica de qué manera la aplicación a la manera de una vacuna o de un parche de nicotina o cosas así de la hoja de coca puede ser una fórmula curativa, o por lo menos para paliar los principales efectos de la drogadicción. Él se va a ir a la ciudad de Baltimore, en los Estados Unidos, para dictar una conferencia en el principal centro de adicciones a nivel mundial que queda ahí sobre sus métodos. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Va usted a Baltimore. Sí, efectivamente, ¿Qué es lo que va en junio. Hablar sobre este sistema que se llama terapia agonista, que ustedes ya han escuchado durante muchos años, pero que a raíz de que no se encuentra un tratamiento para la cocaína, para la pastecoca y ahora para el crack, entonces me han invitado para ver qué hacemos, y lo que estamos haciendo es algo muy natural. Igual que los parches de nicotina, se da la misma droga pero por una vía que no hace daño. La cocaína por vía oral, cuando se chacha o se toma mate coca o harina de coca,
ayuda verdaderamente a controlar, porque ya uno tiene cocaína, pero por una vía que no hace daño, sino al contrario, es una vía antifatigante. Esto viene a colación de que con todos estos problemas que están habiendo en las llamadas comunidades terapéuticas, que no curan nada, sino últimamente se han convertido pues verdaderamente en cementerios, ¿no? Así es. Hay que comenzar a pensar en lo nacional. Hablamos mucho de nacionalismo, pero lo único que hacemos es buscar solamente fuentes extranjeras. Creo que la hoja de coca, bien utilizada bajo la forma de infusión o harina de coca, puede ayudar por lo menos a una gran cantidad de personas que no las ayuda a ningún otro tipo de tratamiento. Y tal vez así evitaríamos que haya más hospitalizaciones y que esas hospitalizaciones sean inadecuadas, como está pasando últimamente, ¿no? Que van por una cosa y acaban muertos. Entonces algo está fallando, y está fallando muy seriamente. Usted ha realizado también en su oportunidad, se lleva los años de esto, las famosas singulectomías, que son operaciones para casos extremos de adicción, sobre todo sí, a la PVC. Hace 30 años operamos justamente 33, de los cuales 33 irrecuperables a la pasta de coca, de los cuales se recuperó el 50% y hemos hecho un seguimiento de muchos años. Justamente en junio me están publicando en México, ¿no?, la editorial Plaza y Valdés, la historia de esto, que ya lo publiqué hace 30 años, se agotó toda la edición y ahora me están volviendo a sacar, porque es un tema que no pasa, han pasado años desde que yo fui fellow en Estados Unidos, en el NIDA, y no hay ni un solo medicamento. Entonces, ¿esto a qué nos obliga? A mejorar la prevención para evitar lo que estamos viendo y verdaderamente partir de cero, porque ustedes escuchan de que hay 1 millón de adictos. Eso es una exageración, no podemos exagerar. Entonces somos un país de adictos, ¿no es verdad? Entonces, sí, claro. No, la cosa no es así. Tiene verdaderamente que partir de cero y ver qué tipo de prevención efectiva, y cuando la prevención no ha resultado, ¿dónde podemos colocar esa gente que quiere, ellos o los familiares quieren que salga de ese mundo, porque hay gente inactiva que no le sirve a la sociedad. Y peligrosa inclusive. El tema de la seguridad ciudadana a veces lo enfocamos solamente como orden público, pero nos olvidamos de un derecho fundamental. La mayor parte de los delitos que se cometen en las calles de este país, de robos y cosas así, son realizados por adictos a la PVC, que quieren plata para consumir. Bueno, no sé si la mayoría, pero no, indudablemente, pero a eso súmele que no solamente pues es una droga, es la pasta de coca. Yo prefiero llamarla pasta de coca, que es el término científico y no PVC, ¿no? Pero generalmente se asocia alcohol. Entonces fíjese usted la mezcla de dos drogas tan peligrosas. Exactamente. Y dentro de eso, en el Perú, en realidad las peores drogas son la droga, la clorhidrato y la pasta de coca. Ahora se está hablando del crack, que yo pienso que eso no va, por una serie de medidas técnicas, no va a progresar. Pero ya tenemos la peor droga en cuanto a toxicidad, que es la pasta de coca, porque es también doble adicción, cocaína más nicotina, por eso que es tan difícil, y por eso que tuvimos que operar a esas personas. Es la más difícil de erradicar, esta droga, ¿no? Ahora, hay una demanda enorme por rehabilitación, por recuperación, etcétera. El problema que tenemos es el siguiente: los servicios del Estado son diminutos para tratar este tema. No tenemos verdaderamente presupuestos para este tipo de... Y luego tenemos, en el sector privado hay de todo, pues, ¿no? Entonces hay una serie de instituciones de este tipo que no son serias, la verdad. Pero el Estado está obligado a darle apoyo a los pacientes adictos, porque esta es una enfermedad. Así como hay hospitales para el cáncer, hospitales para el niño y todo, tiene que haber, porque esta es una población que crece y crece y crece, y solamente hay un centro aquí en Lima oficial que no tiene más de 30 o 40 camas, y se habla de miles y miles de adictos. Entonces el Estado está obligado, pero ¿qué hace? No hace nada y deja que los particulares, lo cual no está mal, pero los particulares... ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones? Y no dirigidas por gente técnica. Entonces, ¿quiénes son? Los exadictos o gente que tiene dinero, pone un centro porque tiene una casa en una localidad interesante y se acabó. Eso no es un tratamiento. La adicción es una enfermedad y debe estar controlada en principio por médicos, con psicólogos,
con gente especializada en terapia, que no tienen que ser médicos obligatoriamente, pero sí entrenados en manejar este tipo de personas. Esta mañana en la radio estábamos con la directora de la Dirección de Salud de las Personas del Ministerio de Salud, una doctora muy competente y muy seria, y nos daba cuenta de que estamos en las tramos finales de un reglamento de estos centros de rehabilitación. Ahora, la pregunta es, ¿vamos a poder cumplir ese reglamento? Bueno, ¿O esto va a quedar solamente en un...? Porque la experiencia que tenemos en el Perú es que por leyes no nos quedamos, oiga, doctor. No, las leyes sobran, por supuesto. Entonces, pero estaba viendo este reglamento y había un punto que me llamó la atención y que yo le comenté a la doctora. Dice, habrá comunidades para aquellos que son solamente adictos y comunidades para aquellos que son adictos, más además tienen una enfermedad. Entonces, la primera parte puede ser, pero la segunda, un adicto que además tiene una patología, una enfermedad añadida, eso tiene que estar en una clínica donde haya médicos, porque los adictos generalmente están mal del hígado, de los riñones, de los pulmones, están desnutridos, etcétera, etcétera. Eso no puede ir a una comunidad donde el director es un administrador, hablo en cuanto a la parte médica, y que el médico va una vez a la semana para ver 30, eso es un negociado. Eso es una negociación. Y la verdad que la culpa la tiene el gobierno, porque es su obligación del gobierno. La ley dice, ¿no? El gobierno no puede permitir que una gente, que sus miembros sean adictos. Nadie puede facilitar que alguien pues tenga infecciones. Cuando hay una epidemia, el gobierno corre por todas partes para acabar con la epidemia. ¿Por qué no hacen lo mismo? Y ojo, tener centros para rehabilitación no es caro, no tiene que comprar grandes equipos, no tiene que comprar usted a las operaciones, es cuestión de locales, que sobran los locales, y poner gente técnica, preparar que haya escuelas. Eso lo pueden hacer los particulares, que preparen justamente estas personas, estos terapeutas que no necesitan ser médicos ni psicólogos, pero que ayudan a la rehabilitación junto con el psiquiatra y con el psicólogo. ¿Se sabe cuántos centros privados tendremos de rehabilitación en el Perú? Es que en el Perú nunca se sabe las cosas, pero que hay más de lo que uno se imagina, eso es cierto, ¿no? ¿Y de ellos cuántos tendrán médicos y psiquiatras y o psicólogos en su planilla? Bueno, pero usted sabe que esto de ahora, de esto falleció, no es ninguna novedad, hace poco también ocurrió, y hace años también, y el año pasado, y todos los años, y siempre dice, no había médico, si no, el médico va una vez a la semana, o hay un psicólogo para 50 o 100 pacientes, eso no es, así no son las cosas. Yo creo que verdaderamente se está fracasando mucho en eso. Y la responsabilidad es del gobierno. Los particulares podemos ayudar, pero no es nuestra primera obligación resolver los problemas que debe resolver el Estado. Esta mañana le hacía una entrevista en la radio al mediodía, antes de conversar con usted y con la doctora, al tío de uno de estos chicos, que acaba de ser internado, de 17 años de edad, y claro, de alguna manera representa el punto de vista de la familia que no sabe cómo tratar a un muchacho así. Familias de escasos recursos, además. No son millonarios que tienen un hijo excéntrico que es un drogadicto, no. Son gente pobre que tiene esta situación porque la droga se ha abaratado, pues. Esa es la verdad también. O sea, el mercado de la droga se ha abaratado enormemente en Lima. Entonces el hombre decía, ¿qué hacemos con él? ¿Qué podíamos hacer con él? Queríamos que no se meta en pandillas, queríamos que no salga a la calle, etcétera. Lo colocamos en este lugar. Y esa es la necesidad de mucha gente que no tiene conocimientos. Bueno, justamente se necesita educación, se necesita desarrollar los valores, que la gente entienda que uno puede obtener la felicidad sin necesidad de drogarse, porque las drogas dan una felicidad pasajera, claro. Y después uno cae en grandes problemas, ¿no? Porque viene el síndrome, viene la abstinencia. La abstinencia, con el síndrome de abstinencia, la necesidad de volver a consumir, etcétera, y la satisfacción es cada vez menor. Y no solamente estamos hablando de una enfermedad, esto es una enfermedad delincuencial, porque uno roba, uno mata, uno estafa, y encima uno pierde el trabajo, pierde los estudios. Entonces, verdaderamente esto es serio. Que me disculpen los centros que hacen prevención, pero que están aquí hace años y cada vez que salen a decir, cada día hay más adictos y los multiplican de 10 en 10, entonces, ¿qué están haciendo? Están haciendo un trabajo, pero que reconozcan que está mal, que hay que adecuarse a la influencia del narcotráfico, sobre todo de tipo urbano, que es mucho más fuerte, están ganando. Doctor, gracias. Muy amable. Gracias a usted. Estamos en contacto. Buenas noches, el doctor Teobaldo Llosa. Nos vamos a ir a la pausa.